Bienvenido a un espacio de tiempo fuera del tiempo. Si estás aquí, no es por accidente. En el mundo de la metafísica, las casualidades son simplemente las huellas de leyes que aún no comprendemos del todo. Imagina por un momento que el mundo que ves, tocas y sientes, esta realidad física que llamamos sólida, es solo la superficie de un océano infinitamente profundo. Debajo de las olas de lo cotidiano, del tráfico, de las deudas, de los éxitos y de los fracasos, existen corrientes submarinas que mueven todo lo que sucede arriba. Durante siglos, estas corrientes fueron llamadas leyes ancestrales. Se decía que aquel que lograra descifrar el código de estas leyes no solo entendería el universo, sino que se convertiría en un maestro de su propio destino. Hoy nos embarcamos en una travesía de 1 hora para desmantelar la ilusión de la impotencia y reclamar nuestra herencia como seres creadores. ¿Qué es realmente la metafísica? La palabra metafísica proviene del griego metaphysis, que literalmente significa más allá de lo físico. Fue un término acuñado casi por accidente para clasificar las obras de Aristóteles que seguían a sus tratados sobre la naturaleza. Sin embargo, en el sentido espiritual y esotérico, la metafísica es la ciencia que estudia las causas primeras y los principios fundamentales de la realidad. No se trata de magia barata ni de pensamiento ilusorio. Es el estudio de la energía, de la sustancia mental y de cómo la conciencia interactúa con la materia. Es la respuesta a las preguntas que la ciencia materialista a menudo evita, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué es el pensamiento? ¿Existe un orden inteligente en el caos aparente? A lo largo de esta hora entenderemos que la metafísica no es algo que haces, sino algo que eres. Eres una entidad metafísica operando en un vehículo físico. Y como cualquier conductor, necesitas conocer las reglas de tránsito de la existencia para no chocar constantemente contra la frustración y el sufrimiento. El olvido colectivo y el legado ancestral. Vivimos en una era de distracción total. La humanidad ha alcanzado hitos tecnológicos asombrosos, pero parece haber olvidado las verdades más básicas que nuestros ancestros grabaron en piedra y en estrellas. Desde las escuelas de misterios en el antiguo Egipto, pasando por los filósofos herméticos de Grecia, hasta los chamanes de la Amazonía y los sabios de los Himalayas, todos ellos hablaban de lo mismo. Ellos sabían que el universo no es una máquina muerta hecha de rocas y gases. Sabían que el universo está vivo, que siente, que responde y, sobre todo, que es un espejo. Las leyes ancestrales que exploraremos hoy no fueron inventadas por un profeta o un gurú, fueron descubiertas a través de la observación profunda de la naturaleza y del silencio interior. Nuestros antepasados comprendían que si siembras un pensamiento, cosechas un destino. Sabían que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo o una espiral. Pero con la llegada del materialismo extremo, enterramos este conocimiento bajo el nombre de superstición. Hoy, la física cuántica está empezando a validar lo que los antiguos sabían hace 5,000 años, que el observador afecta a lo observado y que todo está entrelazado en una red invisible de energía. La promesa de este viaje. Esta hora no es solo una clase teórica. Es un proceso de recordar. No voy a enseñarte nada que tu alma no sepa ya. Mi objetivo es activar esa memoria celular que tienes dormida. Vamos a desglosar las 7 leyes universales del Kybalión, pero también miraremos hacia el este, hacia el Dharma y el Tao, y hacia el sur, hacia la reciprocidad sagrada de los pueblos originarios de América. Te pido que por los próximos 60 minutos dejes de lado el juicio crítico y abras una puerta que quizás ha estado cerrada por mucho tiempo, la puerta de la posibilidad. Si tu vida actual no refleja tus deseos más profundos, es probable que estés operando en contra de una de estas leyes sin saberlo. Es como intentar nadar contra la corriente de un río poderoso, te agotas, te desesperas y sientes que no avanzas. Cuando comprendes las leyes, aprendes a usar la corriente a tu favor. Dejas de luchar y empiezas a fluir. Preparación del espacio mental. Antes de entrar de lleno en la primera ley, la ley del mentalismo, toma una respiración profunda. Siente el peso de tu cuerpo, pero también siente el espacio que hay entre tus pensamientos. Ese espacio es el campo de todas las posibilidades. Ahí es donde reside la metafísica. Este vídeo está diseñado para ser una herramienta de consulta. Si sientes que un concepto es demasiado denso, no te preocupes, tu subconsciente lo está absorbiendo. La información que estás a punto de recibir tiene la capacidad de reconfigurar tu percepción de la realidad.
Prepárate para dejar de ser un espectador de tu vida y convertirte en el arquitecto de tu universo. Empecemos por el principio de todo, el origen de la creación. Bienvenidos al estudio de las leyes que rigen lo visible y lo invisible. Hemos sentado las bases para entender que la realidad es mucho más maleable de lo que nos han hecho creer. Ahora es el momento de adentrarnos en uno de los textos más influyentes y enigmáticos de la tradición esotérica occidental, el Kybalión. Escrito a principios del siglo XX por los tres iniciados, este libro es una síntesis de las enseñanzas herméticas, atribuidas a Hermes Trismegisto, una figura mítica considerada el maestro de la alquimia, la filosofía y la astrología en el antiguo Egipto. El Kybalión no es un texto fácil de digerir de una sola vez. Sus verdades son profundas y a menudo contraintuitivas para la mente moderna, entrenada en la lógica lineal. Sin embargo, al dominar estas 7 leyes, comenzamos a operar no dentro del universo, sino con el universo como un co-creador consciente. Cada ley es una pieza del rompecabezas y juntas revelan la imagen completa de la existencia. Prepárense para una profunda reevaluación de todo lo que creían saber. Ley 1, el principio del mentalismo, aprox. 7000 caracteres. La primera y más fundamental de todas las leyes, la base sobre la cual se erigen todas las demás, es el principio del mentalismo. Su aforismo es simple pero impactante: todo es mente, el universo es mental. Permítanme desglosar esto porque su implicación es monumental. Esta ley nos dice que la substancia última de todo lo que existe, desde la partícula subatómica más minúscula hasta las galaxias más vastas, desde tus pensamientos más íntimos hasta las montañas más imponentes, no es materia, no es energía como la conocemos, sino mente. El universo no es una máquina, es una manifestación de una conciencia infinita y eterna que el Kybalión llama el todo. Este todo es incomprensible en su esencia, pero se puede concebir como una mente viviente, consciente e infinitamente creativa. ¿Qué significa esto para ti, un ser individual? Significa que no estás separado de esta mente universal. Eres una expresión, un pensamiento dentro de la mente del todo. Tu propia mente es una extensión, una chispa, una fracción de esa mente divina. Por lo tanto, tu pensamiento no es algo trivial. Tu pensamiento no es solo un producto de tu cerebro físico, es una fuerza creativa, una energía vibratoria que tiene el poder de moldear la realidad. Implicaciones profundas. La realidad es un sueño consciente. Si todo es mente, entonces la realidad tal como la percibimos es una especie de sueño o pensamiento proyectado por la mente universal. Esto no significa que sea irreal, sino que su naturaleza fundamental es mental. Piensa en un sueño vívido que tienes, mientras lo sueñas, es completamente real. De la misma manera, nuestra realidad es real en su plano, pero su origen es mental. Eres un co-creador activo como parte de la mente del todo, tú tienes la capacidad de crear dentro de este sueño. Tus pensamientos, tus creencias, tus expectativas, no son solo procesos internos, son decretos, semillas que plantas en el campo mental universal. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu experiencia. Si piensas en carencia, creas carencia. Si piensas en abundancia y posibilidad, invitas eso a tu vida. No hay separación real, la ilusión de la separación entre tú y los demás, entre tú y el universo, es una construcción mental. En el nivel más profundo, todos somos expresiones interconectadas de la misma mente universal. Esto tiene enormes implicaciones para la empatía, la compasión y la comprensión de que al dañar a otro, en esencia, te estás dañando a ti mismo. El poder del yo soy. Cuando decimos yo soy, no solo estamos describiendo nuestra existencia, estamos activando un poder creador. Estás declarando tu identidad dentro de la mente universal. Por eso el lenguaje y las afirmaciones son tan cruciales en la metafísica. Las palabras son los vehículos del pensamiento, y el pensamiento es la fuerza creativa. Aplicación práctica: ¿cómo aplicamos el principio del mentalismo en nuestra vida diaria? Observación de pensamientos: conviértete en el observador de tu propia mente. Date cuenta de los patrones de pensamiento que dominan tu día. ¿Son pensamientos de miedo, de escasez, de crítica, o son de gratitud, de amor, de posibilidad? Entiende que no eres tus pensamientos, sino el que los piensa. Reestructuración cognitiva: si tus pensamientos son negativos o limitantes, la ley del mentalismo te da el poder de cambiarlos. Puedes elegir conscientemente nuevos pensamientos, nuevas creencias.
No es un proceso mágico de un día para otro, pero con persistencia, puedes reprogramar tu mente subconsciente. Visualización creativa. Al visualizar tus deseos como ya realizados, estás empleando activamente la ley del mentalismo. Estás creando un pensamiento vívido y potente dentro de la mente universal, un plan, un prototipo que el universo comenzará a manifestar en tu realidad física. Dominio emocional. Tus emociones son el barómetro de tus pensamientos. Una emoción negativa como el miedo o la ira es una señal de que estás pensando pensamientos discordantes con tus verdaderos deseos. Al cambiar tus pensamientos, cambias tus emociones. Conciencia plena. La práctica de la meditación y el mindfulness es una forma directa de conectar con el principio del mentalismo. Al calmar el ruido mental, accedes a la mente universal, a la fuente de la intuición y la sabiduría. Te permites pensar los pensamientos del todo. En resumen, el principio del mentalismo nos eleva de meros peones en un tablero cósmico a jugadores conscientes. Nos enseña que el primer paso para cambiar nuestra realidad externa es cambiar nuestra realidad interna. Porque en última instancia, todo es mente y la mente es el único creador. Aquel que domina su propia mente domina su universo. Continuando nuestro viaje a través de las leyes herméticas, llegamos a la segunda gran verdad universal, el principio de correspondencia. Este principio se enuncia con el famoso aforismo, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Esta frase, sencilla en apariencia, es una llave maestra para desvelar los misterios del universo en todos sus planos. Lo que esta ley nos revela es que existe una constante armonía, acuerdo y correspondencia entre los diferentes planos de la existencia. No hay nada nuevo bajo el sol, solo variaciones y repeticiones de los mismos patrones fundamentales que se manifiestan en diferentes escalas. El universo es un holograma gigantesco, donde cada parte contiene la información del todo. Desglose de los planos de existencia. Para comprender la ley de correspondencia, es crucial entender los diferentes planos en los que opera la realidad. El plano físico, el mundo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Materia, energía, tiempo y espacio tal como los conocemos. Aquí operan las leyes de la física newtoniana. El plano mental, el reino de los pensamientos, las ideas, las creencias, las emociones, la imaginación. Es el plano al que nos referimos con la ley del mentalismo, y es el puente entre lo físico y lo espiritual. El plano espiritual / causal, el plano de las causas primeras de la conciencia pura del todo. Es el origen de todo lo que se manifiesta en los planos mental y físico. Aquí no hay forma ni tiempo lineal, solo potencial puro. El principio de correspondencia nos dice que los patrones, leyes y fenómenos de un plano tienen sus análogos en todos los demás planos. Es decir, las leyes que rigen el cosmos se reflejan en la sociedad humana, que a su vez se reflejan en el individuo, y viceversa. Implicaciones profundas. La unidad de toda existencia, a pesar de la aparente diversidad, todas las cosas están conectadas por hilos invisibles de patrones y leyes. Un átomo es un mini sistema solar con electrones orbitando un núcleo, análogo a los planetas girando alrededor de una estrella. Una célula individual es un microcosmos de un organismo complejo. Entender lo desconocido a través de lo conocido, esta ley es una herramienta heurística invaluable. Si no puedes comprender un fenómeno en un plano, por ejemplo, el universo entero, puedes buscar su correspondencia en un plano que sí puedes entender, como el sistema solar o incluso un átomo. Al estudiar las leyes del microcosmos, puedes inferir las leyes del macrocosmos. El ser humano como microcosmos, tú como individuo, eres un universo en miniatura. Tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus sistemas corporales, todos corresponden a principios universales. Tus células reflejan la sociedad, tus órganos reflejan ecosistemas, y tu conciencia es un reflejo de la conciencia universal. La raíz de los problemas. Si experimentas problemas recurrentes en tu vida exterior en el plano físico, el principio de correspondencia sugiere que la causa a menudo se encuentra en un plano superior, en tus patrones de pensamiento, plano mental, o en tus creencias subconscientes, plano causal / espiritual. Como es abajo tu vida, es arriba tu mundo interior. Aplicación práctica. ¿Cómo podemos utilizar el principio de correspondencia en nuestra vida diaria? Autoconocimiento a través del mundo exterior. Observa tu entorno. ¿Cómo es tu casa? ¿Ordenada o caótica? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Armoniosas o conflictivas?
La ley de correspondencia te dice que tu mundo exterior es un espejo de tu mundo interior. Si hay caos afuera, busca el caos adentro. Sanación holística: cuando hay una dolencia física, en lugar de tratar solo el síntoma físico, lo abajo, busca la correspondencia mental o emocional, lo arriba. ¿Qué pensamientos o emociones tóxicas podrían estar manifestándose en el cuerpo? La medicina integrativa opera con este principio. Entender ciclos históricos y sociales. Observa los ciclos de auge y caída en la historia de las civilizaciones, en las economías, en las tendencias culturales. Estos no son aleatorios, son el reflejo de ciclos más grandes que operan en el universo. Como es el ciclo de las estaciones, así son los ciclos de las sociedades. Interpretación de símbolos y sueños. Los símbolos y los sueños son lenguajes de correspondencia. Un árbol en un sueño puede corresponder a tu crecimiento personal. El agua puede corresponder a tus emociones. Aprender a interpretar estos lenguajes te da acceso a información de planos superiores. Magia y rituales. Desde una perspectiva esotérica, los rituales y la magia operan fuertemente con la ley de correspondencia. Al realizar un acto simbólico en el plano físico, por ejemplo, encender una vela con una intención, se busca crear una correspondencia y un efecto en el plano mental o espiritual. El microcosmos del ritual influye en el macrocosmos de la realidad. La anatomía humana como mapa cósmico. Antiguas tradiciones de todo el mundo, desde el yoga hasta la medicina china, ven el cuerpo humano como un reflejo del universo. Los chakras, los meridianos, la estructura de la columna vertebral, todos tienen correspondencias con energías cósmicas y leyes universales. El principio de correspondencia es una invitación a ver el mundo con nuevos ojos, a reconocer los patrones ocultos y a entender que no hay separación, solo diferentes niveles de manifestación de la misma realidad subyacente. Nos empodera para entender que al cambiar algo en un plano, especialmente en el plano mental, que es más fácil de influenciar que el físico, podemos iniciar cambios correspondientes en todos los demás planos. En esencia, al cambiar tu microcosmos interior, cambias tu macrocosmos exterior. Adentrándonos más profundamente en el tejido de la realidad, llegamos a la tercera ley hermética, el principio de vibración. Este principio postula: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. En la era moderna, esta ley resuena con una fuerza particular, ya que la ciencia contemporánea, especialmente la física cuántica, ha llegado a conclusiones sorprendentemente similares. Durante mucho tiempo el mundo occidental percibió la materia como algo sólido, inerte y estático. Sin embargo, el principio de vibración desmantela esta ilusión por completo. Nos revela que desde las manifestaciones más burdas de la materia, como una roca aparentemente inmóvil, hasta las expresiones más sutiles del espíritu, como el pensamiento o la emoción, todo es energía en diferentes estados de vibración. La escala vibratoria. Imagina una vasta escala de vibraciones. En un extremo, tenemos las vibraciones más lentas, densas y de baja frecuencia, que se manifiestan como materia física. En el otro extremo, tenemos las vibraciones más rápidas, sutiles y de alta frecuencia, que corresponden al espíritu, al pensamiento puro y a la conciencia. Bajas frecuencias, materia sólida, líquida, gaseosa. Las vibraciones del miedo, la ira, la tristeza, la culpa. Altas frecuencias, la luz, el sonido de alta frecuencia, el pensamiento puro, la intuición, el amor incondicional, la alegría, la gratitud. El Kybalión nos enseña que la diferencia entre, por ejemplo, una roca y un pensamiento, no es una diferencia de tipo, sino de grado de vibración. Ambos son manifestaciones de la misma substancia universal, pero vibrando a velocidades radicalmente distintas. Implicaciones profundas. La materia no es sólida. La física cuántica ha demostrado que los átomos son en su mayoría espacio vacío, y las partículas subatómicas que los componen no son cosas fijas, sino paquetes de energía vibratoria que a veces se comportan como partículas y a veces como ondas. Sólido es simplemente nuestra percepción de una vibración muy densa. Todo es energía. Esta ley subraya que todo en el universo es energía en constante movimiento. Tu cuerpo es energía, tus pensamientos son energía, tus emociones son energía. Todo está emitiendo y recibiendo vibraciones constantemente. Los pensamientos son vibraciones reales. Un pensamiento no es una entidad abstracta sin efecto. Es una vibración real, con una frecuencia específica. Los pensamientos de amor y gratitud tienen una frecuencia alta y expansiva. Los pensamientos de miedo y resentimiento tienen una frecuencia baja y contractiva.
La atracción vibratoria, aquí radica la base de la ley de atracción. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres vibratoriamente. Si vibras en la frecuencia de la escasez, atraerás experiencias de escasez. Si elevas tu vibración a la frecuencia de la abundancia, comenzarás a atraer oportunidades y circunstancias que reflejen esa abundancia. El poder de transformación, dado que todo es vibración, y la vibración puede ser alterada, significa que tienes el poder de transformar cualquier cosa en tu vida, comenzando por ti mismo. No estás fijo ni estático. Aplicación práctica: ¿cómo podemos aplicar el principio de vibración para mejorar nuestra vida? Conciencia emocional: tus emociones son tus indicadores vibracionales más directos. Si te sientes mal, estás vibrando bajo. Si te sientes bien, estás vibrando alto. Aprende a reconocer y gestionar tus emociones para elevar tu estado vibratorio. Elevación del estado de ánimo: pequeñas acciones pueden cambiar tu vibración. Escuchar música edificante, pasar tiempo en la naturaleza, meditar, hacer ejercicio, rodearte de personas positivas, practicar la gratitud. Estas actividades elevan tu frecuencia. Alimentación consciente: los alimentos que consumes también tienen una vibración. Los alimentos frescos y naturales suelen tener una vibración más alta que los alimentos procesados o cargados de químicos. Al elegir conscientemente tus alimentos, influyes en tu propia vibración. Sanación por frecuencia: muchas terapias alternativas como la sonoterapia, cuencos tibetanos, la cromoterapia, terapia del color y las esencias florales, operan bajo el principio de vibración, utilizando frecuencias específicas para armonizar el cuerpo y la mente. El poder de la intención y la voz: cuando hablas con intención, estás emitiendo una vibración poderosa. Los mantras, las afirmaciones y las oraciones no son solo palabras, son sonidos con frecuencias específicas que pueden influir en tu campo energético y en el universo circundante. Cambio de perspectiva: si te encuentras atascado en una situación, intenta cambiar tu perspectiva sobre ella. A menudo un cambio en la interpretación mental de un evento, es decir, un cambio en tu vibración mental, puede cambiar la vibración de la situación en sí misma y abrir nuevas posibilidades. Desarrollo espiritual: el objetivo de muchas prácticas espirituales es elevar la propia vibración para alcanzar estados de conciencia superiores, de unidad con el todo. Esto se logra a través de la meditación profunda, la compasión, el servicio y la purificación de los pensamientos y las emociones. El principio de vibración es una verdad liberadora. Nos enseña que no somos seres estáticos atrapados en una realidad fija, sino campos de energía dinámicos, capaces de sintonizar con cualquier frecuencia que elijamos. Al entender que el universo entero es una sinfonía de vibraciones, aprendemos a componer nuestra propia melodía de vida, elevando nuestra frecuencia y atrayendo hacia nosotros aquello que resuena con nuestro ser más auténtico y elevado. Tras explorar la naturaleza vibratoria de todo lo que existe, nos topamos con una de las leyes más evidentes en nuestra experiencia diaria, aunque a menudo malinterpretada: el principio de polaridad. Su enunciado es claro: todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los desemejantes son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, difiriendo solamente en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden conciliarse. Esta ley nos dice que en el universo manifiesto, todo existe como un par de opuestos, pero que estos opuestos no son entidades separadas, sino dos extremos de la misma cosa. Piensa en el calor y el frío, la luz y la oscuridad, el amor y el odio, lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo. A primera vista parecen conceptos diametralmente opuestos. Sin embargo, el principio de polaridad revela que son simplemente diferentes grados de una misma escala. La escala única de existencia. Calor y frío no son dos cosas distintas, sino grados diferentes de temperatura. El frío es simplemente la ausencia relativa de calor. Luz y oscuridad son grados de luminosidad. La oscuridad es la ausencia de luz. Amor y odio son grados de emoción. El odio, en su raíz, es amor invertido o amor no correspondido, una pasión intensa pero desviada. Es la misma energía emocional, pero manifestada en su polo opuesto. Grande y pequeño son grados de tamaño. Un elefante es grande en relación con un ratón, pero pequeño en relación con una montaña. La clave es entender que no hay una línea divisoria tajante. Existe un punto medio, un espectro continuo entre los dos extremos.
Esto significa que podemos transmutar o cambiar de un polo a otro simplemente elevando o disminuyendo la vibración a lo largo de esa escala. Implicaciones profundas. Eliminación de la separación absoluta. Esta ley disuelve la idea de que los opuestos son enemigos. En cambio, son aspectos complementarios de una misma realidad. Sin la oscuridad, no apreciaríamos la luz. Sin la tristeza, no conoceríamos la alegría profunda. La neutralidad de los conceptos, bueno y malo, no son absolutos morales universales, sino interpretaciones humanas basadas en la perspectiva y el contexto. Lo que es bueno para uno. El principio de polaridad es la clave de la transmutación mental. Si los opuestos son la misma cosa en diferentes grados, entonces es posible cambiar una condición mental por otra siguiendo la misma línea de escala. No puedes convertir el odio en color azul, porque pertenecen a escalas diferentes, pero sí puedes transmutar el odio en amor, el miedo en valor y la tristeza en alegría. La alquimia mental y el cambio de grado, para transformar una situación o un sentimiento, no se lucha contra el polo negativo. La lucha contra lo negativo solo le otorga más energía. La verdadera maestría consiste en concentrar la atención en el polo opuesto. Si te encuentras en un estado de miedo, no intentes destruir el miedo, en su lugar, enfócate en el valor. Al elevar tu vibración mental hacia el polo positivo, el polo negativo se desvanece por falta de atención. Es como encender una luz en una habitación oscura, no barres la oscuridad hacia afuera, simplemente introduces el grado superior de luminosidad. Equilibrio y paradoja. Esta ley enseña que todas las verdades que percibimos son solo semiverdades. Cada afirmación contiene la posibilidad de su opuesto. Esto nos otorga una flexibilidad mental absoluta. Al comprender que los extremos se tocan, el iniciado deja de ser víctima de las opiniones rígidas. Entiende que el conflicto nace de la identificación con un solo polo. El camino de la sabiduría es el centro, el punto de equilibrio donde se comprende la unidad de los opuestos. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento a la derecha es la misma que la de su movimiento a la izquierda, el ritmo es la compensación. Esta ley nos explica que el universo no es estático, sino que se mueve en ciclos perfectos de flujo y reflujo. Lo vemos en las mareas, en las estaciones del año, en el nacimiento y muerte de las estrellas, y de manera muy personal, en nuestros estados de ánimo y en nuestras rachas de éxito y fracaso. El movimiento del péndulo, el ritmo es la manifestación de la oscilación entre los polos establecidos por la ley de polaridad. Siempre hay una acción y una reacción, una marcha y una contramarcha. Este principio rige el mercado financiero, la política, las relaciones y la salud. Nada permanece en un estado de euforia permanente, así como nada permanece en un estado de depresión eterna. El péndulo siempre regresa. La ley de neutralización. Aunque el ritmo es inevitable, el maestro metafísico no tiene por qué ser su esclavo. Existe un método para escapar a los efectos del retroceso del péndulo, la ley de neutralización. El iniciado no puede anular la ley, pero puede aprender a elevarse por encima de ella. Al alcanzar un plano mental superior, el individuo se sitúa en un estado de estabilidad mientras el péndulo oscila en un plano inferior. Es como estar en la cima de un barco, mientras la base se sacude violentamente con las olas, el observador en lo alto mantiene una perspectiva de calma. Se permite que el flujo negativo pase de largo sin que la conciencia se identifique con él. El dominio de los ciclos, comprender el ritmo permite dejar de sufrir por las malas rachas. Sabes que son solo el reflujo necesario para el siguiente avance. Aprendes a sembrar en los tiempos de introspección para cosechar en los tiempos de expansión. El ritmo es el latido del corazón del universo, y al alinearte con él, dejas de resistir lo inevitable y empiezas a usar la inercia del péndulo a tu favor. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, la suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. En la metafísica, el azar no existe. Lo que llamamos suerte es simplemente el resultado de causas que no somos capaces de percibir o que se originaron en planos superiores. Esta ley es la base de la responsabilidad absoluta. Si todo efecto tiene una causa, entonces tú eres el efecto de causas anteriores y, al mismo tiempo, la causa de tus efectos futuros. Causalidad vs casualidad, la mayoría de las personas son efectos.
Son movidas por las opiniones de los demás, por el clima, por la herencia genética, por el entorno social o por impulsos subconscientes. Son como fichas de ajedrez siendo movidas por manos invisibles. El objetivo de estudiar las leyes ancestrales es convertirte en causa. Al entender cómo funcionan los procesos mentales, dejas de reaccionar mecánicamente y empiezas a actuar conscientemente. Los planos de causalidad. Un evento en el plano físico puede tener su causa original en el plano mental. Por ejemplo, una enfermedad física, efecto, puede ser causada por un patrón prolongado de estrés o amargura, causa mental. Al tratar solo el efecto, el problema suele reaparecer. La verdadera solución metafísica consiste en subir al plano superior de la causa para modificar la realidad de abajo. No luchas con los resultados, cambias las premisas. La creación del futuro, cada pensamiento que sostienes, cada palabra que pronuncias y cada acción que realizas es una causa puesta en movimiento. El universo es un mecanismo de precisión que te devuelve exactamente lo que has emitido. Al comprender esto, dejas de culpar al destino o a otras personas por tus circunstancias. Te das cuenta de que para cambiar el efecto, tu vida, debes cambiar la causa, tus procesos internos. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Esta ley trasciende la sexualidad física. El género es el principio creador que permite que la vida y la manifestación ocurran. Nada puede crearse sin la interacción de estas dos energías fundamentales, la masculina, voluntad, dirección, siembra, y la femenina, creatividad, gestación, receptividad. La mente masculina y femenina. En el plano mental, el principio masculino se manifiesta como la voluntad, o el yo. Es la energía que proyecta la idea, que pone en marcha la acción. El principio femenino se manifiesta como la imaginación, o el mí. Es la matriz mental donde las ideas germinan, se nutren y toman forma antes de manifestarse en la materia. Si solo tienes energía masculina, tendrás mucha voluntad pero poca creatividad o capacidad de nutrición, tus proyectos serán estériles o forzados. Si solo tienes energía femenina, tendrás miles de ideas y sueños, pero carecerás de la disciplina y el empuje para materializarlos. La generación en la realidad. Todo lo que ves a tu alrededor fue generado por la unión de estos principios. Un negocio nace de una intuición, femenino, seguida de un plan de ejecución, masculino. Una obra de arte nace del sentimiento, femenino, y se plasma con la técnica, masculino. El equilibrio de estas dos fuerzas dentro de un individuo es lo que se conoce como el matrimonio místico, o la integración total. La creación consciente. Para manifestar tus deseos, debes usar ambos polos. Debes concebir el deseo con el sentimiento de que ya es real, femenino, y sostener ese deseo con una voluntad inquebrantable y una acción enfocada, masculino. Cuando estos dos principios se alinean sin conflicto, la generación es inevitable. El universo mismo es el resultado de la mente universal proyectando su voluntad sobre la substancia mental divina. Tras haber profundizado en la estructura técnica y hermética del universo, es imperativo expandir nuestra visión hacia las tradiciones que, aunque separadas por océanos y milenios, llegaron a las mismas conclusiones fundamentales. La metafísica no es propiedad de una sola cultura, es el patrimonio de la humanidad. En este bloque analizaremos cómo el Dharma, el Tao y el Ai nos proporcionan un marco de acción ética y cósmica para vivir en armonía con las 7 leyes que acabamos de estudiar. En las tradiciones védicas e hinduistas, el concepto de Dharma es la columna vertebral de la existencia. A menudo se traduce erróneamente solo como deber, pero su significado metafísico es mucho más profundo, es la ley natural, o el orden cósmico. El Dharma es aquello que sostiene al universo. El Dharma como propósito individual. Cada partícula del universo tiene su propio Dharma. El Dharma del sol es brillar, el Dharma del agua es mojar. Cuando un ser humano descubre su Dharma, está encontrando su lugar exacto en el rompecabezas de la creación. Metafísicamente esto significa alinear tu vibración personal con la vibración del todo. Cuando vives en Dharma, la resistencia desaparece. No hay esfuerzo, solo flujo. El sufrimiento desde esta perspectiva es simplemente la señal de que te has desviado de tu camino natural. La interacción con el karma. No se puede hablar de Dharma sin comprender el karma. Si el Dharma es la ley del orden, el karma es la ley de la retribución o de acción y reacción, la ley de causa y efecto mencionada anteriormente. El karma no es un castigo, es un mecanismo de equilibrio. Cada acción, kriya, genera una semilla,
vija, que tarde o temprano dará un fruto, pala. En el plano metafísico, el karma opera en 3 niveles. Sanchita karma, el cúmulo total de nuestras acciones pasadas, una reserva de energía que aún no se ha manifestado. Prarabdha karma, aquella porción del pasado que se está manifestando en tu presente actual, son las circunstancias que no puedes cambiar hoy, pero que debes gestionar. Agami karma, las acciones que estás realizando en este preciso instante y que están moldeando tu futuro. La liberación a través de la acción consciente, la maestría ancestral enseña que no estamos condenados por el karma. Al actuar de acuerdo con el Dharma, el bien mayor y el propósito propio, sin apego a los resultados, empezamos a quemar las semillas del karma negativo. Esta es la esencia del karma yoga, actuar como un canal de la divinidad, donde la acción es pura y no deja residuo vibratorio. Es aprender a mover la mano en el agua sin crear ondas de resistencia. Desde el lejano oriente el taoísmo nos entrega la sabiduría del Tao, que se traduce como el camino, pero que representa la fuente inefable de toda la existencia. Si el Kybalión es la gramática del universo, el Tao Te Ching es su poesía. El Wu Wei o la acción sin esfuerzo, uno de los principios metafísicos más incomprendidos del Tao es el Wu Wei. No significa no hacer nada, sino realizar una acción no forzada. Es la aplicación perfecta de la ley del ritmo y la ley de polaridad. El Wu Wei consiste en observar la dirección en la que se mueve la energía del universo y alinearse con ella. Es como el agua, que es la cosa más suave y sin embargo, es capaz de perforar la roca más dura simplemente fluyendo, nunca chocando de frente. El equilibrio del yin y el yang. Aquí encontramos una correspondencia exacta con el principio de generación y polaridad. El Tao se manifiesta a través del yin, lo receptivo, lo oscuro, lo femenino, la quietud, y el yang, lo activo, lo luminoso, lo masculino, el movimiento. La salud, la prosperidad y la paz mental dependen exclusivamente de que estas dos energías no se desplacen una a la otra, sino que dancen en equilibrio. Metafísicamente el Tao nos enseña que el exceso de una polaridad invoca automáticamente a su opuesta. Si intentas ser extremadamente fuerte, te volverás frágil. Si intentas acumular demasiada riqueza sin circulación, crearás una deuda energética. El Tao es la ley del centro, el punto de quietud en medio del movimiento del péndulo. Al situarte en el Tao, te vuelves invulnerable a las oscilaciones violentas de la vida. Viajamos ahora a la cosmovisión andina para encontrar una de las leyes más prácticas y poderosas para la manifestación en el plano físico, el Ainos. Para los pueblos quechuas y aymarás, el universo es una red de intercambios constantes. Hoy por ti, mañana por mí. El Ainos no es solo una norma social de ayuda mutua, es una ley metafísica de equilibrio energético. Establece que todo lo que recibimos de la tierra, la Pachamama, y de los demás debe ser devuelto en una proporción equivalente para mantener la armonía. Si tomas algo, debes dar algo. Si pides una bendición, debes ofrecer un agradecimiento o un sacrificio simbólico, despacho. La vida como un intercambio de energía, bajo la luz del Ainos, la escasez es vista como una ruptura de la reciprocidad. Si te sientes estancado, la pregunta ancestral no es ¿qué me falta?, sino ¿qué he dejado de dar? La generosidad no es un acto moral, es una maniobra metafísica para abrir los canales de flujo. Al dar, estás creando un vacío que el universo, por la ley de correspondencia y ritmo, se ve obligado a llenar. La conexión con la Pachamama, a diferencia de la metafísica occidental que a veces puede volverse muy intelectual o etérea, el Ainos nos aterriza. Nos recuerda que nuestro cuerpo es parte de la tierra y que nuestras leyes internas están vinculadas a los ciclos de la siembra y la cosecha. El Ainos es la ley de causa y efecto aplicada al amor y al servicio. Cuando vives en Ainos, la naturaleza entera se convierte en tu aliada, porque tú eres un contribuyente activo de su equilibrio, no un depredador de su energía. Síntesis de las leyes ancestrales. Al observar el Dharma, el Tao y el Ainos, vemos un patrón común que refuerza las 7 leyes herméticas. Unidad, todo emana de una sola fuente, el todo, el Tao, la conciencia. Equilibrio, el universo busca siempre el punto medio, ritmo, polaridad, yin/yang. Responsabilidad, somos los arquitectos de nuestra experiencia a través de la calidad de nuestro intercambio con la vida, karma, Ainos. Estas leyes ancestrales no son reliquias del pasado, son manuales de supervivencia para el ser consciente. En un mundo que parece volverse cada vez más caótico, volver a estos principios es como encontrar una brújula en medio de una tormenta.
No estamos aquí para dominar la naturaleza, sino para comprender sus leyes y, al hacerlo, descubrir que nosotros somos la naturaleza misma expresándose en forma humana.